Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a Profundizar, y en esta mañana estoy contento de compartir con ustedes un poco más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado La verdad presentada con amor. Y esto es muy importante porque nos va a ayudar a comprender el equilibrio que debe existir en nuestra experiencia, tanto personal como en nuestra experiencia de compartir la palabra de Dios, con ese equilibrio que debe ser entre la verdad y el amor. Por esto comencemos el estudio con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en esta mañana te agradecemos que tú nos permites compartir tu palabra y vivirla. Pedimos a Dios que nos ayudes a entender que el amor que debe existir en nuestras vidas debe ser la fuente, la base de nuestra experiencia en conocerte y contar a otros acerca de ti. Que podamos, Señor, por tu gracia, no solamente ser oidores, pero hacedores de tu palabra, y que por tu gracia también seamos, Señor, salvos de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a comenzar hablando acerca de lo que significa realmente el amor y la verdad, esa combinación que debe existir entre los dos. De hecho, la Biblia nos presenta ese equilibrio desde el inicio. Dios nos mostró aún desde el inicio, desde el Edén, cómo el Señor presentó a nuestros padres, Adán y Eva, ese llamado a amarlo y también obedecerlo. Les dijo acerca de este árbol que existía en el medio del huerto. Dios había dado todos los demás árboles, los más frutos, para que puedan tomar libremente de ellos. Pero había una prueba de lealtad, una prueba de amor y una verdad en ella. Si ellos transgredían esa lealtad, esa prueba de fe y de obediencia al Señor, entonces habría un problema, habría una decadencia en el pecado, habría un desenfreno de lo que Dios había privado al ser humano de experimentar, que era justamente la maldición de la transgresión. Y nuestros padres entendieron que Dios les había dado este hermoso lugar, el Edén y la tierra en general, como el lugar de habitación, el lugar que ellos debían estar. Y todo lo hizo el Señor mostrándoles cuánto los amaba. De hecho, Dios mismo le dio a Adán, a Eva, como una muestra de amor y grande, absoluto por su criatura. Y Adán entendió el amor con su esposa, empezó a comprender lo que significaba realmente tener esa entrega, ese servicio por otra persona. Y esto era el plan del Señor, de que entendamos y vivamos en amor y en verdad. Tristemente, cuando el enemigo hizo transgredir a nuestros padres y caímos en la desgracia del pecado, en realidad nos damos cuenta de que ahora estamos en una nueva experiencia donde no entendemos o no comprendemos plenamente lo que significa el amor al Señor y el amor al prójimo. De hecho, nuestra experiencia es egoísta, nuestro pensamiento, nuestro énfasis, lo que nosotros buscamos es justamente al contrario al amor, es alimentar nuestra propia inclinación natural a un egocentrismo, a un orgullo, a una vanagloria. Y todo esto sucede porque el enemigo puso cizaña del pecado. Pero cuando nosotros entramos en la verdad de Cristo, cuando vamos a la palabra de Dios, empezamos a encontrar que la verdad de la palabra de Dios nos lleva a entender que el amor verdadero no es en amarse a uno mismo, no es en enfocarse en uno mismo primeramente, sino que al contrario, primeramente nuestro amor, nuestra entrega debe ir a Dios y luego al prójimo. Último, después de amar a Dios y al prójimo, existe un nivel de aceptación, de amarse a uno mismo, en el sentido de que podemos realmente valorarnos, tener un sentido de que somos en Cristo nuevas criaturas, de que nosotros valimos muchísimo al Señor porque Él amó nuestras vidas aún antes de haber sido realmente hijos suyos. Por esto entendemos de que en la palabra de Dios, en la verdad, encontramos ese equilibrio perfecto, y el enemigo ha tratado de constantemente atacar esa función de la palabra de Dios, de presentarse de esta manera equilibrada. Por eso nosotros vemos que en la Biblia hay muchas personas que toman de la Biblia, que toman de los pasajes de la Biblia ciertos versículos fuera de contexto, fuera de su interpretación correcta, para traer un mensaje desequilibrado, ya sea tanto para presentar una verdad sin nada de amor, o presentar una ideología, un sentimentalismo del amor sin la verdad. Ambos extremos son desequilibrios, y ambos desequilibrios son errores
que pueden ser realmente fatales. Por esto veamos primeramente cómo la palabra de Dios nos dice, nos enseña de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo dijo eso a sí mismo. Él nos presentó a sí mismo como la única manera de salvación, como el único camino a salvarnos. Como nos dice Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es así como vemos como Cristo nos dice que nadie puede ir al Padre, nadie puede entrar en el cielo, nadie puede estar en esa experiencia delante de Dios sin primeramente pasar a través de Cristo, sin entender que Cristo es el que hace el camino, hizo posible que el ser humano pueda estar nuevamente conectado o pueda ir en esa experiencia de unirse a Dios. Sin Cristo no habría salvación, sin Cristo no habría un camino al Padre. Y es por eso que el apóstol Pedro en el capítulo 4 de Hechos, versículo 12 nos dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vemos así como la palabra de Dios nos dice, nos afirma que no hay ninguna otra manera de ser salvos sino a través de Cristo, a través de su nombre bendito. Pero creer en el nombre de Cristo, creer en su evangelio, en su sacrificio, no debe ser una experiencia únicamente intelectual. No nos lleva a un entendimiento que simplemente es una linda historia y que si creemos que la historia es verdadera, es suficiente para entonces ser salvos. Ese error de que el enemigo ha puesto en la mente de muchos cristianos y de aún adventistas de que el creer es únicamente una experiencia intelectual, pero no hay transformación en la vida, es realmente un error terrible. Y por eso el enfoque, el énfasis de la palabra de Dios es siempre presentar el amor de Dios y también su verdad, su ley, sus mandamientos, la verdad y la justicia y también el amor, la misericordia, esta experiencia que es realmente el reflejo del carácter de Dios, de unir en Cristo el amor y la misericordia y la justicia y la ley. Esa unión, ese balance es la experiencia del cristiano, es la experiencia que Cristo quiere que tengamos en el tiempo actual. Por esto Cristo nos invita a recordar que su palabra es verdad, que su palabra nos santifica, que su palabra nos hace nuevas criaturas. El mismo hecho de ser nueva criatura implica una transformación en la vida. Pensar de que el cristianismo es simplemente una ideología ideológica que nos lleva simplemente a actuar de una forma en base a liturgia, a ritos, a costumbres, pero no realmente a una transformación del corazón, a un cambio, a una nueva criatura, donde los deseos, donde los hábitos, donde los impulsos son santificados, son hechos semejantes a Cristo. Si no pensamos así, estamos realmente únicamente defendiendo una religión o una idea de una religión, pero no realmente el concepto del cristianismo, de Cristo habitar en nuestra vida. Y este cristianismo falso, desequilibrado, es el resultado de no tener una comunión personal con Cristo, no tener una relación individual con el Señor Jesús y su palabra. Estamos realmente únicamente asistiendo a iglesias, escuchando temas, escuchando un sermón, escuchando a un hombre predicar de Cristo, pero no tenemos una conexión viva con el Maestro, con nuestro amado Señor Jesús. No existe realmente una relación personal con su palabra. Por esto las personas están hoy en día cada vez más engañadas y siguen a los hombres, siguen constantemente a un ser humano falible, que no tiene la verdad en sí misma, que no conoce realmente lo que significa tener a Cristo, a menos que no sea Él una conexión viva con el Señor Jesús, que no puede presentar la verdad de Dios si no está en su propia vida, una conexión viva con Cristo. Esa falsedad de teología, de pensamiento, es lo que ha creado que el ser humano y la gente esté realmente engañada y sea parte del sistema satánico de Babilonia. El Señor nos invita y nos llama a nosotros, a su iglesia en el tiempo actual, a que tengamos una experiencia individual. Por eso Dios no estableció a una persona, a un individuo, como alguien superior a otro. Cristo nos llamó a todos a ser parte de un solo cuerpo, a ser parte de la unión a Cristo. No podemos nosotros entrar en la experiencia del Señor si no estamos realmente personalmente interesados en conocer al Señor Jesús y realmente pasar tiempo en comunión con Él, hablando con Cristo y que Cristo, a través de su palabra, nos hable de vuelta.
Si hacemos de la comunión personal con Cristo una experiencia continua, una experiencia diaria, veremos que nuestras vidas alcanzarán esa promesa de Cristo de que seremos santificados, transformados, imitadores de Cristo como Él lo fue. Y esta hermosa experiencia será posible en nosotros conforme a su palabra, como nos dice Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Aquí vemos el equilibrio perfecto, el balance perfecto de la palabra de Dios. Cristo nos salvó, Él nos amó sin que nosotros merezcamos ese amor de Dios, porque nuestras obras eran de injusticia, nuestras obras eran de pecado. Y Cristo nos salvó y nos amó y nos lava por medio de la renovación y la regeneración del Espíritu Santo. Es decir, la salvación de Cristo es un proceso de limpieza, nos limpia, nos lava, nos purifica a través del Espíritu Santo para ser personas diferentes, ser personas victoriosas. Por eso, Cristo nos llama a nosotros a tener la experiencia real con Cristo, a la experiencia real de su palabra, de unirnos a Él y de ser una nueva criatura, de unirnos a Él y poder tener ese amor por la palabra de Dios, ese amor por sus mandamientos, donde nos deleitaremos en hacer su voluntad. Por esto, Dios nos invita a nosotros a realmente tener una experiencia renovada con Cristo, a buscarlo de corazón, a buscar realmente lo que la palabra de Dios nos dice y que alcancemos ese equilibrio, ese balance que Dios quiere que tengamos, que presentemos la verdad constantemente con amor, que es el ingrediente, lo que hace posible realmente que la palabra de Dios, que el Evangelio sea atractivo, que sea algo que ennoblece, que hace dulce nuestra experiencia, porque estamos realmente unidos a Cristo, lo que hace diferente la experiencia cristiana. Que en este día podemos realmente amar a Cristo, amar la verdad, amar su palabra y presentar justamente esa palabra, ese amor a otros, como Cristo lo hizo, con amor, misericordia y con justicia. Que Dios te guarde y te bendiga. Espero verte aquí mañana también para seguir estudiando más de la palabra de Dios. Dios te acompañe. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.